Bueno, buenos días a todos los que habéis decidido madrugar y acompañarnos a este final de las jornadas, a nuestro tercer día, y a todos los que nos seguís por el canal YouTube de La Económica. Tras dos intensas jornadas de jueves y viernes, hemos podido ver una evolución y además una visión desde distintos puntos de vista de lo que es el mundo de los tercios, tanto de tercios particulares como ha sido el tercio o el prototercio, como nos dijo don Fernando de Pavía, el tercio de Bretaña, muy interesante ayer, dos ponencias en las que se ponía en relevancia la geografía extremeña dentro de la monarquía de España, con la estupenda ponencia casi geopolítica, que no pensé yo que el puente de ayuda diese para tanto, pero la verdad es que nos dejó a todo muy buen sabor de boca, de don Luis Alfonso Limpo, y la no menos el análisis concienzudo del doctor Antonio José Rodríguez Hernández sobre cómo los procesos de militarización y desmilitarización en las fronteras y cómo esos extremeños luego fueron usados en otras partes necesarias en función de las amenazas que tuvo el reino. No quiero dejarme tampoco aparte, pues la importancia que tiene el saber, cuando hablamos de tercio, que estos tercios o estas unidades no dejaban de ser, y es muy importante tener esto en cuenta, parte de la administración de la monarquía. Es decir, los tercios nacen como la administración militar necesaria para que las órdenes del rey se puedan cumplir en todos sitios, para que haya una logística, para que haya lo que llamamos ahora un departamento de recursos humanos, para que haya justicia, para que haya pagadores. Esa administración se va a idear esa unidad como núcleo tercio que va a tener todo una plana mayor y las compañías unas primeras planas que van a permitirle gestionar capacidades operativas que luego, como nos dijo Alberto Raúl ayer, operativamente formaban escuadrones. Y aunque parece lo mismo, no lo es, porque el escuadrón ya se olvidaba de todo eso y lo que se dedicaba era a cumplir una misión táctica en el campo de batalla. Obviamente había escuadrones formados por partes de un tercio, había escuadrones que se formaban con varios tercios y que luego había, además, en función de las necesidades, pues agrupamientos solamente de tiradores o mixtos de tiradores y piqueros secos que podían ir a mayor velocidad avanzando y darle protección a esos arcabuces, esas mangas de arcabuceros que se destacaban en misiones ofensivas. Hoy terminamos moviéndonos en un escenario distinto y que es el más conocido, curiosamente, es el más conocido, que es Flandes, ¿no? Los famosos tercios de Flandes. Bueno, pues hoy vamos a irnos a Flandes, en esta mañana. Vamos a empezar con don Francisco Javier Fernández Villalvilla, que ha hecho el esfuerzo de venir desde Bruselas, donde está trabajando hace ya muchos años y donde ha ido pues dedicando una gran parte de su tiempo a investigar fuentes primarias precisamente en uno de los archivos de referencia de la monarquía, como es el que está en Bruselas. El otro estaba en Milán y el repositorio grande estaba en Simancas. Es teniente coronel de caballería en situación de servicios especiales, oficial especialista de carros de combate, especialista avanzado y superior de inteligencia y seguridad por la Escuela de Guerra del Ejército, licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, director de seguridad por la Universidad Europea de Madrid y máster de Historia Militar de España por la UNED. Ha ejercido el mando de sección y escuadrón de unidades acorazadas y posteriormente ocupado diversos destinos relacionados con inteligencia y seguridad. Actualmente es jefe del Centro de Seguridad del Consejo de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Ha realizado diversos cursos monográficos en el Instituto de Historia y Cultura Militar sobre uniformología, vexilología, fortificación y poliorcética y es miembro de la Sociedad Española de Vexilología. Somos compañeros en esta asociación. Investiga desde hace más de 4 años el ejército de Flandes en la segunda mitad del siglo XVII, especialmente en lo referente a la caballería y los dragones, y las vicisitudes de los regimientos de infantería, caballería y dragones en Flandes durante la Guerra de Sucesión. Tiene pendientes de publicación algunos artículos sobre estos temas en diversas revistas militares. Y hoy nos va a hablar de algo muy desconocido y que debe empezar a sonar, que el tercio, como esa unidad orgánica, existió también dentro del ámbito de la caballería, cosa que no fue
algo que se diese en todas las zonas de operaciones, pero sí ocurrió en Flandes. En su conferencia, Los jinetes de Flandes durante la Guerra de Holanda, 1672-1678, va a versar sobre cómo ese ejército de Flandes de la segunda mitad del siglo XVII sigue siendo seguramente el menos estudiado en la historia militar de España, pese a que mucha gente sigue reiteradamente hablando de los tercios de Flandes. Aunque en las 2 últimas décadas, es cierto, han proliferado los artículos referentes a este reinado. En lo que concierne a la milicia, estos se han centrado en los ejércitos peninsulares, fundamentalmente, o como mucho, en los de la península itálica. A ello habría que añadir que la caballería también ha sido la gran olvidada en los reinados de los Austrias. Hablar de los tercios de Flandes ha supuesto para la memoria colectiva hacerlo de las unidades de infantería, olvidando la existencia de tercios de caballería que, junto con los regimientos alemanes, siguen siendo hoy en día los grandes desconocidos de este periodo. En esta conferencia, Javier analizará en detalle cómo eran las unidades a caballo, tanto su elemento humano como su estructura organizativa y su logística, para así poder confirmar o refutar los postulados de la historiografía clásica acerca de la decadencia y corrupción del ejército de Flandes en este periodo. La información utilizada proviene en su mayor parte de fuentes primarias, como es el objeto de esta asociación de traer investigadores siempre, principalmente de los archivos belgas, y se ha utilizado como marco temporal la Guerra de Holanda, ocurrida entre 1672 y 1678. Así que espero que sea de interés y agrado para todo. Javier, adelante. Muchas gracias, mi coronel. En primer lugar, agradecer a la Asociación Tercera Boya, a la organización de estas jornadas y la invitación, así como a los patrocinadores y a los colaboradores. Y para mí la verdad es que es un honor y un orgullo estar aquí, pues hablando un poco de lo que ha ocupado mi tiempo libre durante los últimos años, como ha sido el estudio de los jinetes. Y hablo jinetes a propósito, porque no quiero hablar de caballería, porque entonces me centraría solamente en uno de los tipos de unidades que iba a caballo, y el otro son los dragones, que además durante la conferencia pues voy a indicar la importancia que recobran precisamente durante esta guerra. Bueno, esto es un poco lo que es el índice. Voy a hacer una pequeña introducción que será un poco más larga de lo normal, porque quiero tocar varias cosas, y luego, como ha comentado el coronel, hablaremos del elemento humano, de las unidades a caballo y de la logística, englobando la logística no solamente la manutención, sino temas, algunos ya tocados, como el tema de vestuario, de armamento, que son importantes para comprender la idiosincrasia de este tipo de unidades. Al final, pues unas conclusiones, precisamente hablando de si verdaderamente el ejército de Flandes era un ejército decadente, bueno, inútil, las expresiones que uno puede encontrar desde Clonar, Almirante, todos los escritores clásicos, y que prácticamente ha llegado hasta las últimas décadas del siglo XX, pues si se ven refutadas o si se ven corroboradas. Voy a poner esta primera transparencia, que yo lo considero muy interesante. Estos son los regimientos de caballería que existían en el año 1982, antes que los planes Meta, Norte, etcétera, fuesen reduciendo el número de unidades del ejército. Y están ordenados en un orden de antigüedad. Y no resulta extraño que de los 6 más antiguos, 4 fuesen creados en Flandes, 1 en Italia y 1 en España. Primera aclaración, los de Flandes son tercios, pero los de la península son trozos, como bien indicó ayer el profesor Rodríguez Hernández. Porque a veces se llega a decirle, hay trozos, hay regimientos, hay tercios. Bueno, pues hay los 3, y no es sencillo entender. Y las diferencias, es una hipótesis que yo lanzo ahí, las diferencias para mí no son tales. Es decir, es verdad que los trozos peninsulares inicialmente tenían más compañías que los que son de Flandes. Al final tampoco tenían el número de compañías que se suponía que debía tener, que eran 10 inicialmente, y se quedan en las 5 o 6 que van a tener terminado habiendo en Flandes. Entonces es un poco complejo.
Pero es verdad que cuando, ahora vamos a ver un poco lo que fue el origen de estos tercios, cuando se crean en Flandes, quiere que se hagan con el mismo pie que tenían los tercios de infantería española, porque así aparece reflejado en la carta que envía el archiduque Leopoldo, entonces gobernador general de Flandes, al rey Felipe IV. Ahí podemos ver otra cosa curiosa, y es que el regimiento más moderno de la caballería española actualmente, que es el Lusitania, es tricentenario. Y yo no sé si alguna caballería del mundo puede decir que todos sus regimientos tienen más de 3 siglos. Más de 3 siglos es una época en la que no existen ni los Estados Unidos de América. Es una época, si nos ponemos a retrotraer la historia española, ¿no?, y es la importancia de estas jornadas, que estamos hablando de algo que muy pocas naciones pueden presumir, ¿no?, para bien y para mal. Entonces, además que de estas unidades se puede ver que Almansa, Pavía, Villaviciosa son de dragones, hoy en día son de caballería. En épocas posteriores, ya con la dinastía borbónica, los dragones se fusionan dentro de la caballería, aunque ya en esta época en las muestras, y es una cosa curiosa, aparecen los dragones integrados como la caballería. Es decir, cuando se habla de caballería, diferencia los tercios, los regimientos alemanes y los dragones. O sea que ya desde un primer momento, esa idea que han tenido algunos, que los dragones eran unos soldados de infantería que se movían a caballo, no es cierta. Los dragones eran unos soldados que se movían a caballo y que podían combatir a pie o a caballo, pero podían combatir de las dos maneras, no combatían solo a pie. Y de hecho no estaban equipados ni con picas ni con otra serie de armas que usaba la infantería. Las fuentes, como bien ha indicado el coronel, bueno, he utilizado el archivo de Simancas, sobre todo los fondos del Consejo de Estado y las secretarías provinciales, pero el 90% de la información proviene de ese edificio, que tiene menos sex appeal que nuestro maravilloso archivo de Simancas, como es el Archive General du Royaume, el Archivo General del Reino de Bruselas, y principalmente pues esos fondos, la Secretaría de Estado y Guerra, los papeles de Estado de la Audiencia, la Secretaría de Estado alemana, el Consejo de Finanzas y la Contaduría y Pagaduría, que aunque a algunos nos cueste, no queda más remedio que acceder a ese tipo de información, porque es una información muy farragosa, nada ordenada, pero bueno, es lo que hay. Quiero reseñar que sobre Flandes, la información, generalizando mucho, la información de Simancas yo la considero más geoestratégica, es decir, tenemos la correspondencia de los gobernadores con el rey, tenemos las consultas del Consejo de Estado, pero es que la información de Bruselas nos da la patente del capitán, del furriel mayor, del cirujano mayor, del capellán mayor, porque todos esos tenían la patente y están registradas. Las licencias, por mal de Lamparones, que me costó encontrar lo que era el mar de Lamparones, que mandaba muchos soldados de vuelta a España, ¿no? Toda una serie de información administrativa que se ha conservado allí y que es básica para poder entender el ejército de Flandes. Fuentes secundarias, bueno, tenemos las clásicas, he puesto 2, por las muchas se podía poner, y he puesto 2 libros abajo. Uno es del profesor Rodríguez Hernández, que está aquí, sobre la guerra de evolución, que además es justo el inicio de la guerra de Holanda, es decir, hay una diferencia de 3 años, escasa, en la cual me sirve de pie para mis investigaciones esa obra, y la otra, un interesante libro del profesor Maffei, Los últimos tercios, pero que para mí tiene un gran hándicap, y es que no utiliza fuentes primarias sobre Flandes. El profesor Maffei es el mejor conocedor de Italia, es italiano y ahí trabaja y ahí ha investigado, gran conocedor de Simancas, yo sé que ha estado horas y horas ahí, pero la parte que escribe en el libro sobre Flandes es todo en fuentes secundarias. Y luego, pues sí, han aparecido en los últimos años numerosos artículos y capítulos que van tratando poco a poco y que podemos ir profundizando más en el tema. De estas fuentes clásicas, ¿cuáles han sido las principales críticas al ejército de Flandes en esta época? Primero, la decadencia cuantitativa, que el ejército, bueno, sin llegar al Marqués de San Felipe, ahí a principios del siglo XVIII, ya con los Borbones, que prácticamente estaban el cabo de cuartel y el furriel en Flandes, no había nadie más, porque da unas cifras
excesivamente bajas para lo que es, que los cuadros de mando eran inexpertos, nobleza poco preparada y con menores al mando de unidades. Y de esto incluso ha habido, no hace mucho, una tesis doctoral publicada en el Reino Unido, en inglés, y que sigue ahondando en estos temas. O sea, que a pesar de que estamos viendo un revisionismo, hay todavía determinados autores que mantienen la línea historiográfica clásica. La corrupción, pues las cifras de las muestras no reflejaban la realidad, que muchos soldados eran inútiles, los oficiales se iban a Bruselas de fiesta y las compañías y los tercios estaban solos, y luego que había un retraso tecnológico y táctico, un armamento obsoleto y táctica anticuada. Este último punto no voy a tocar mucho porque se ha tocado en otros años. Yo he visto las conferencias de otros años y se ha visto que el armamento, y sobre todo el vizcaíno, aunque curiosamente no estaba hecho en Vizcaya, estaba hecho más en Guipúzcoa, pero bueno, era vizcaíno, era puntero y era de mucha mejor calidad, por ejemplo, que el que se va a comprar mucho en Flandes en esta época, que es de Lieja, al precio de 3,5 florines, que es un precio prácticamente la tercera parte de lo que costaba los de Vizcaya. Evidentemente, cuando el precio era tan bajo, es que la calidad era mucho menor. Y vamos a ir primero, antes de empezar a hablar de la caballería de Flandes, a los antecedentes de la creación de los tercios. 19 de mayo de 1643, batalla de Rocroi, muy propagandista y que todavía necesita una revisión más en profundidad, porque fue propaganda francesa, la decadencia de los tercios, y aquí empezó todo, cuando seguimos con grandes victorias los años siguientes. Pero la segunda sí que es para mí mucho más desconocida y más importante, que es el 20 de agosto de 1648, la batalla de Lens. Y la batalla de Lens es y las cosas hay que decirlas por su nombre, un desastre en cuestión de la caballería. Es decir, muchísimas compañías de caballería huyeron del campo de batalla sin pegar un solo tiro y abandonando a la infantería. Esto que va a llevar, que ya es la segunda vez en 5 años, esta vez mucho más, de una manera más sangrante. Y aquí tengo esta carta de Simancas, del archiduque Leopoldo a Felipe IV, no sé si será bien, pero dice que hay que darle el mando de las unidades de caballería a quienes entiendan lo que es la caballería, quienes lo merezcan y entiendan lo que es la caballería, dos cosas, y que se reduzcan a tercios como los tercios de infantería española. Le está pidiendo la creación de tercios de una unidad superior. ¿Por qué? Porque hasta este momento las compañías de caballería eran compañías independientes, que sí, se agrupaban en la guerra con determinados sargentos generales de batalla, pero cuyo mando muchas veces no era respetado por el resto de capitanes, porque él me va a dar órdenes a mí. No eran unidades cohesionadas desde tiempo de paz ni en guerra. Unas veces unas compañías tenían un sargento general de batalla, otras veces tenían otro. Cada uno entendía la caballería, como dice ahí, que entienda lo que es la caballería. Algunos no lo entendía o entendía la caballería de otra manera. Y ese es uno de los grandes hándicaps de la caballería. Tenemos 100, 120 compañías de caballería. Vamos a quitar los regimientos alemanes, que sí que estaban sobre pie de regimiento desde finales del siglo XVI. Estaban ya sobre pie, los alemanes sobre pie de regimiento, con un coronel, un teniente coronel, un sargento mayor. Pero el resto de caballería de las naciones, como dicen las muestras, pues no lo estaba. El Consejo de Estado bastante inmovilista por lo que he visto yo en muchas consultas y poco propicio a aceptar cambios, pues dicen lo que toca es reducir la caballería de regimientos, que es cosa poca útil, que lo conveniente es que se siga en la forma en que corría antes. Es decir, lo que el Consejo de Estado dice al rey es no, vamos a seguir como estábamos. Eso va a pasar, mencionaré ahora después otra cosa con el tema de las brigadas, ¿no? Pero ahí, en el ladito de la consulta en Consejo de Estado y por el rey, que dice que está bien lo que dice el Consejo de Estado, normalmente no lo contradicen mucho, y que se le digan los reparos, es decir, todo esto que es mejor dejarlo como está, se le diga al archiduque, pero dejando a su arbitrio la ejecución de lo que convenga. O sea, que al final le da carta blanca al archiduque Leopoldo para poder crear los tercios.
Lamentablemente yo no he encontrado, me he peinado lunes y martes, Secretaría de Estado en Simancas, intentando buscar otra correspondencia con el rey. No la hay, pero lo que sí que hay es la creación entre el 5 de marzo y el 24 de marzo de los tercios de caballería. Aquí tenemos los 20 tercios, 98 compañías que se crean. Primera curiosidad, cada día una, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Yo quiero entender que es por la preeminencia de unidades y que no hubiese luego disputas entre qué unidad es más antigua que la otra. Con esto está claro que el tercio de Zurimendi es más antiguo que el de Gonzalo, o que el de Gonzalo, que el del príncipe de Homberg, que no es el de Homberg. Yo he copiado literal lo que viene, lo que aparece en el archivo de Bruselas, porque ahí está la información. Casi todos a 5 compañías, hay uno a 6 y 3 a 4. Curiosamente se van creando en las mismas localidades. Esto que he puesto en rojo es porque no aparece en la patente, pero claro, quiero entender que si el día 5 y el 7 se hizo en Mons, pues la del 6 pues probablemente se hizo en Mons. Me entra la duda en la de Diego Colás, porque el 8 es en Mons y el 10 es en Valencians, pues no sé en cuál de los dos sitios sería, y la de Pedro Carabajal, que es en Valencians. Aquí tenemos del archivo pues la minuta que queda registrada en el archivo de Bruselas del primer tercio de caballería, 5 de marzo de 1649. Pone la misma conformidad, porque anteriormente viene todo el texto de la minuta de uno de ellos. Y el segundo, que es la patente del príncipe de Hesse-Homburg, es el actual regimiento farnesio, el regimiento más antiguo de la caballería española, que esta es donde aparece registrado su creación con esa fecha. Una curiosidad que no he mencionado antes respecto a los regimientos es que, y una gran diferencia con la infantería, es que los regimientos, los tercios de caballería que pasan a regimientos y llegarán hasta final del siglo XX, son valones, no son españoles. Los tercios de infantería que han pasado a regimientos hasta la actualidad, que llegaron, son todos tercios españoles. Ningún tercio valón sobrevivió al siglo XVIII. Sin embargo, curiosamente, los tercios españoles que había entonces no sobrevivieron al siglo XVIII y fueron unidades que fueron creadas como valonas, que posteriormente, evidentemente, perdieron ese apelativo de valón, porque eran tercios de caballería, punto. Tras ver esto, para entender lo que eran los tercios de caballería, no voy a hablar de la guerra de Holanda. Es decir, en la conferencia no se trata de hablar de la guerra de Holanda, eso conllevaría primero investigar los archivos de París, de Bruselas, de Alemania, de Holanda, de Inglaterra, aunque se dio medio mus, al principio estaba con los franceses, luego se dio mus, y al final, como siempre, cambiaron de bando y se pasaron y mandaron ahí una fuerza que no hizo nada, porque no le dio tiempo a hacer nada, a favor de los aliados. No es eso. Yo he cogido la guerra de Holanda como un marco temporal y Flandes como un marco geográfico para poder estudiar cómo eran las unidades de caballería en un momento determinado. Pero bueno, un esbozo de lo que yo veo de la guerra de Holanda. Tiene una gran preparación diplomática francesa, alianzas con Inglaterra, Suecia, con Austria, aunque luego Austria empieza a cogerle miedo a Luis XIV y se alía con las Provincias Unidas, digo Holanda, pero está mal dicho, es Provincias Unidas, y con España, y determinados príncipes alemanes, Lieja, por ejemplo, que es un aliado de Francia durante esta guerra. El escenario principal fueron los Países Bajos, fueron las Provincias Unidas, pero al final la gran parte de la guerra se hizo en los Países Bajos españoles, pero bueno, hubo otros escenarios, en el Rin, en Cataluña, en el Mar del Norte, en el Mediterráneo y hasta las Antillas. Hubo combates durante la guerra de Holanda. El ataque inicial fue contra las Provincias Unidas. España entró en guerra con Francia posteriormente. A pesar de ello, el conde de Monterrey, que era el primer gobernador, mandó un ejército de ayuda a los holandeses, principalmente de caballería, que era lo que demandaban los holandeses. Los holandeses no querían infantería española, porque ellos tenían infantería, demandaban caballería. Y ahora también después explicaré un poco el porqué.
Principalmente es una guerra de sitios, es decir, esto seguimos con sitiar la plaza, conquistarla, sitiar la plaza, conquistarla. Hubo 2 combates que mencionaré al final, un poco a campo abierto. Y los tratados de Nimega, pues al final el que triunfa son las Provincias Unidas, porque no pierden nada, mantienen todo y se desgastan los demás. Los franceses obtienen una serie de ganancias territoriales a costa de las Provincias Unidas Españolas, de las Provincias Unidas Españolas, no, de los Países Bajos españoles. Y se va a producir, y eso es importante, la anexión de Lorena y del Franco Condado. Es decir, Lorena, que ya estaba anexionada, pero ya se puede olvidar el duque de Lorena de volver a pisar Lorena, y el Franco Condado, que había permanecido en manos de la corona española desde época de Carlos I, pues pasa, después de muchos intentos de Francia a lo largo de diferentes guerras, a manos francesas. Esto es un mapa así general, que se lo he robado a David Maffei de su libro, pero yo pienso que mejor se ve aquí, un poco más en detalle, lo que fueron las pérdidas territoriales. Curiosamente, el charolés se mantiene, aunque en la década siguiente el príncipe de Condé dice que España le debe dinero y que como no se lo paga, se lo queda, con la aprobación del Parlamento de París, que no sé qué tenía que pintar en darle un territorio que pertenecía a la corona española. Entonces, lo que eso es un bocado más que da Francia sobre los Países Bajos españoles. Pero es verdad que pese al intento de que el bocado fuese mucho mayor, bueno, hubo unas pérdidas importantes, pero hasta ahí llegaron. Y de hecho, esa otra parte que viene con puntitos son territorios que llegaron a ocupar, pero que luego en el Tratado de Nimega devolvieron. Pero no voy a entrar más en lo que es la guerra y vamos a pasar a analizar cómo era la caballería. En primer aspecto, los hombres, con los datos ahí de una de las muestras. Tenemos ahí lo que eran los efectivos totales del ejército de Flandes y los efectivos de las tropas montadas de Flandes, desde 1570 hasta 1690. Lo que he hecho ha sido agrupar todas las muestras de cada decenio, porque si no sale demasiados cambios que muchas veces se debían a acciones puntuales, ¿no? Presencia de ejércitos aliados dentro de las muestras, etcétera. Se puede ver en el año 1600-1610 la famosa tregua con las Provincias Unidas dentro de la guerra de los 80 años, como la corona aprovecha para ahorrar un poco de dinero con el ejército, como luego vuelve a subir. Pero es verdad que a partir de los años 40 el ejército de Flandes va perdiendo cada vez más efectivos. Es decir, hay una pérdida importante a nivel cuantitativo. Y los efectivos de tropas montadas, pues prácticamente siguen lo mismo, ¿no? Siguen el mismo patrón. Pero cuando vemos el porcentaje de caballería del ejército de Flandes, se produce una curiosidad. Y es que a partir de los años 40 que sube, no desciende de la manera como ha descendido el global. Es decir, la disminución de tropas es mucho más acusada en la infantería que en la caballería. Y de hecho, se puede observar que si en 1570, 1590 hablábamos de unos porcentajes, creo que era don Fernando Mogaburo en la batalla de Pavía, de 3.000 jinetes y 30.000 infantes, es decir, una proporción de 10-1, como se ve ahí, que esas son las proporciones normales también en el ejército de Flandes. Y a partir de los años 40 esas proporciones pasan a unas proporciones más en consonancia con lo que había en otros ejércitos europeos, de al menos un 30%, 25-30% de caballería. Con lo cual, la caballería empieza a coger una importancia mayor dentro de lo que es el ejército de Flandes, a nivel únicamente cuantitativo. Naciones que había en el ejército de Flandes. Bueno, el ejército de Flandes a nivel de infantería, tenemos española, italiana, valona, borgoñona, alemana alta, alemana baja, hemos hablado de ello, irlandesa, inglesa y escocesa. A nivel de caballería, hay española, italiana, valona, borgoñona, alemana alta y baja. Es verdad que hay un regimiento
de caballería alemana baja, pero al final es muchas veces más nominativo que otra cosa, y hay un regimiento croata, croatos, como ponen. Y luego los dragones, que en ningún sitio se especifica la nación, pero que son valones, básicamente, con algunos alemanes, pero es recluta local, con lo cual estas son las naciones existentes. Las curiosidades en las muestras, no se ve bien, pero lo que he puesto en el lado izquierdo son la parte de infantería en la muestra, y ahí claramente separa infantería española, infantería italiana, agrupa un poco la infantería inglesa, irlandesa, escocesa, infantería borgoñona, infantería alemana. Es decir, en las muestras se diferencia claramente la infantería por sus naciones, pero cuando llegamos a la caballería, habla de tercios de caballería, y en ningún sitio especifica su nación. Regimientos de caballería, lógicamente son alemanes, porque son los únicos que tienen el pie de regimiento los alemanes, y dragones. Es decir, esto ya da una idea de que el concepto naciones en la caballería es bastante más laso. No se tiene en cuenta la nación. Así como en infantería sí se intentaba que cada uno sirviese en su nación, con los mezcolanzas que había, prácticamente en la caballería no se puede hablar de tercios españoles, tercios italianos. Todavía el italiano intenta mantener un poco más la nación, pero, por ejemplo, el capitán Ambrosio Imperiale, con su compañía, del tercio de caballería italiano, se va a agregar a un tercio supuestamente español, y ahí se queda toda la guerra. Cuando después de la batalla de Senefe algunos regimientos alemanes acaben muy mal, los soldados alemanes de un regimiento pasan a reforzar los tercios de caballería española. Es decir, aquí se puede hablar de tercios, regimientos y dragones, prácticamente. Esa es la diferencia que hay en las unidades. No se puede hablar tanto de naciones. Y esto lo traigo a colación de lo que hablamos el otro día, alemanes altos y bajos, que no tiene nada que ver con que sea las alturas, ¿no? En el mapa se ve en la parte superior, bueno, aquí vienen todos los dialectos alemanes, pero es un poco significativo lo que era el alto alemán, el bajo alemán, y una zona intermedia, frontera, en la que se hablaba una mezcolanza de los dos. Entonces, normalmente de aquí era de donde se reconocía a los soldados bajo alemanes, que son de los de la parte norte, y que engloba desde las Provincias Unidas, que los consideran el neerlandés como un dialecto dentro de las lenguas germánicas, a toda esa franja que llega prácticamente hasta Dinamarca. Y lo que es la parte sur, esos son los alto alemanes. ¿Qué reclutamiento se va a llevar a cabo en la caballería durante la guerra de Holanda? Bueno, vemos ahí 16 compañías españoles. Bueno, estos llegaron justo antes de empezar la guerra, 800 hombres, muy bien recogidos en los libros por el profesor Rodríguez Hernández, que además supusieron una confrontación muy importante entre el conde de Monterrey y la reina regente con el Consejo de Estado, porque Monterrey no quiere remontarlos, no quiere darles caballos. Eso llega a oídos en Galicia, que era donde iban a salir y donde salieron. Se empiezan medio a amotinar los soldados que no quieren ir para que los manden a presidios a Flandes a servir de infantería. Todos estos no son nueva recluta. Hay algunos aventureros, algunos nobles, y la mayor parte son veteranos que provienen de las guerras de Portugal y que han quedado ahí. O sea, ¿por qué? Seguramente porque Monterrey no fue el que promovió esta recluta, fue promovida desde España, y al final, con palabras un poco más que fuertes, la reina le obliga a Monterrey a remontarlos. Y con ello se van a crear 2 tercios de caballería española, que eso sí que podemos decir al principio que eran de caballería española, porque venían de España. Se acabó. No llegan más españoles en toda la guerra a nivel de la caballería. Italianos ni los menciono, porque no llega ni nada, no hay recluta italiana. Todo lo que queda son balones. Borgoñones, pongo una compañía de 150 hombres, es mentira.
Es decir, se recluta una compañía de 150 hombres de los que consiguen huir de Borgoña. O sea, que no son nuevas reclutas, son una adaptación orgánica, que diríamos hoy en día, de una unidad que se han disuelto, las unidades que quedaban en Borgoña, en el Franco Condado, y con el cual se hace una compañía que además va a dar origen a un tercio. Luego esa compañía se va a dividir en 3 compañías de 50 y dará origen a un tercio. Alto alemana, bajo alemana, 2 compañías de croatas, y esto seguramente, por lo que parece, es de uno de los regimientos alemanes de infantería que recluta muy al sur de Alemania y que trae albaneses, croatas, húngaros, porque cuando se habla de croatas no hay que pensar en la Croacia de hoy en día, ¿no? Es una zona amplia de terreno del sur de Europa, y hay un capitán que propone que muchos de estos croatas reclutados para infantería, que son muy buenos jinetes y que no les gusta combatir como infantes, se les recupere para engordar. El regimiento de croatas estaba mal y salieron 2 compañías seguramente de ahí, porque no existe ninguna recluta, a nadie se le envía de caballería a reclutar croatas a la zona. O sea, sí hubo de alemanes, de infantería, y de ahí vendría. Y luego dragones, eso es la explosión. Dragones ha habido en el ejército español desde la década de los 30, pero eran como el Guadiana. Es decir, estaban los dragones y se disolvían, 10 años no había dragones, se volvían a crear dragones, se disolvían. ¿Qué va a pasar? Que estos tercios de dragones, el primero en 1672 por Dupuis, y a continuación Berlot, y a continuación Harman, que es el que dará origen al actual, al regimiento Almansa, a partir de ahora se van a quedar para siempre. Este es el momento en el que realmente los dragones llegan para quedarse, con muy importante 20 compañías reclutadas en el año 72, 16 en el año 73, luego ya 5, 4, 6, pero bueno, total de hombres reclutados 6.050 que no se reclutaron. Es decir, estos son las condiciones y lo que se quería reclutar. Evidentemente no sabemos, porque no están los datos de cuántos soldados tuvo al final. Quizás aparezcan en esas famosas contabilidades, pero yo todavía no lo he encontrado. Pero sí se puede observar que por parte del gobernador hubo un esfuerzo grande en reclutamiento. Estoy hablando de caballería. De infantería es impresionante la cantidad de patentes y condiciones que se dan para recluta local. Si la muestra de 1672 tenía 10.400 jinetes, esto suponía incrementar un 60% en un plazo corto el número de jinetes. O sea, la voluntad de vencer estaba. Luego ya la capacidad de ejecución era otra cosa, ¿no? Pero llamativo, si cogemos en cuenta que de los 6.050, 2.600 eran dragones, esto supone un 43%. Es decir, lo que verdaderamente estalla en esta guerra son los dragones, y veremos por qué. Si cogemos toda la recluta, aquí ya no diferencio por armas. En muchas de las cosas que hable durante la conferencia no se puede hablar de armas, porque cuando hable de pan de munición, pues lo mismo come el pan el de infantería que el de caballería, el artillero o el que lleva las mulas, es decir, todos comen el pan, o a nivel de otros aspectos. Por arma vemos que la recluta principal es de infantería. Es decir, el 85,8% de los soldados reclutados son para infantería, un 8,2% para caballería y un 6,1% para dragones. Lo que va a pasar es que las bajas de caballería muchas veces se cojan con veteranos de la infantería. Caballería, veremos, cobra un salario mayor, tiene un mayor estatus, está cogiendo esa importancia, ese apogeo, y es una manera, pues, para el veterano pasar a otro tipo de servicio. Por nación, vemos que entre balones alemanes altos y bajos son el 90%. Es decir, la guerra se sostuvo por recluta local. Hay que tener en cuenta que estalla la guerra de Mesina, se acabaron los italianos, porque los italianos que había se van ahí. Hay en Cataluña una amenaza francesa que empieza a preocupar mucho a la corona, con lo cual al final es un poco el que el gobernador tiene que gestionar él solo la recluta del personal. Hemos visto que los soldados se reclutaban
un poco, yo pienso que es conocido de muchos, pero no viene mal recordarlo, cómo se ascendía, ¿no? Los capitanes podían nombrar, como decían las ordenanzas de 1632, a sus cabos de escuadra, sargentos, furrieles, alféreces y tenientes. Teniente es un empleo que solo existía en la caballería. No existía en la infantería los tenientes. Sin embargo, de capitán, sargento mayor, teniente coronel, coronel, las planas mayores de los tercios, tenía que ser el gobernador, es decir, el rey, pero en su nombre el gobernador, el que daba las patentes. Había unos tiempos mínimos que aparecen ahí contemplados, de 10 años y 6 años, y veremos la cantidad de suplementos que se acaban dando, porque, y esa es una teoría mía, una hipótesis, que las ordenanzas de 1632 estaban muy bien en 1632, pero en esa época no valen. Es decir, el ejército del principios de siglo, mucho más profesional, vamos a decirlo, y todavía en Flandes sigue siendo medio profesional, en la península es mucha recluta forzosa, incluso en las ciudades posteriormente, es decir, la gente está al tiempo mínimo y se va, las unidades se reforman, es que no da tiempo a la gente que tenga los años de servicio, porque es que los mismos tercios acaban reformando, ¿no? ¿Cómo se ascendía? Bueno, pues aquí tenemos la papeleta de petición de vacante. Era mandar una carta, normalmente era el gobernador, pero muchas veces también escribían a los maestres de campo, en el cual pues ponías tus motivos. Mi abuelo, mi tío combatió, murió, llevo 20 años de servicio, me destaqué aquí. Bueno, un poco venderse, ¿no? Una vez que tenían a todos los candidatos posibles, normalmente se remitían al maestre de campo, que era el que iba a acabar decidiendo. Bueno, el que iba a acabar decidiendo no, el que iba a acabar proponiendo, vamos a decirlo bien. Y hacía una terna. Y proponía de todos los candidatos que había, proponía 3. Normalmente en su orden de prioridad. Y al final, aquí está la carta, un maestre de campo proponiendo 3, y ahí viene en un ladito a la izquierda, de puño y letra del gobernador o del escribiente que tuviera a mano, de quién era al final el elegido. Normalmente se respetaba a los maestres de campo. En algún caso, pues el segundo o tercero, una familia a la cual convenía pues darle un poco de cera, y entonces pues había cambios. Pero normalmente se respetaba. Y hay que decir, con toda la corrupción, que yo lo que he observado, los maestres de campo salen de sargentos mayores o tenientes coroneles, y los capitanes salen prácticamente todos de alféreces. Muy raro que pase alguien de soldado a capitán, muy raro. Luego otra cosa que veremos es que los alféreces, es el paso de alférez se hacía con suplemento y muy rápido. Pero normalmente había una especie de cursus honorum, que yo pienso que era, llego de soldado, con una ventaja a ser posible, es decir, con un dinero extra, aparte del sueldo de soldado, a un tercio de infantería española, que era la academia, en aquella época, la academia regimental, o sea, no está inventada por los Borbones, ya está inventada por los Austrias. Estás 3 años, 4 años, 2 años, con un suplemento es nombrado alférez, aprende el oficio de capitán siendo alférez pegado a otro capitán, y al cabo de 3 o 4 años, si va bien, con otro suplemento recibe. Pero son 8 años. Si analizamos el ejército español, pues es el tiempo más o menos que tiene un cadete desde que entra a la academia hasta que es capitán. O sea, que tampoco hay que rasgarse las vestiduras de que eso era la corrupción y que los bebés estaban mandando las unidades. Esto es una patente, una hermosa patente alemana, y la traigo a colación porque las patentes alemanas iban en alemán. Porque don Juan Domingo von Zúñiga, pues el von, no sé lo que pone, porque desgraciadamente no entiendo el alemán, pero la gran ventaja que tiene el archivo de Bruselas es que alguien, con muy buen criterio, ha puesto en la parte de atrás, a pluma, la traducción al español, al menos de lo que es. Patente de coronel por Bacar, por el motivo. Y esto era al final lo que ansiaba todo el mundo para el ascenso, la patente. La patente iba asociada a un sueldo. Estos son la diferencia
sacado del reglamento de 1678, de sueldo entre infantería, dragones y caballería. Entonces, un maestre de campo de infantería cobraba 300 florines en 8 pagas. A veces lleva error porque aparecen 8 pagas y a veces aparecen otras cantidades porque son a 12 pagas. Entonces se ve que, bueno, no es que sea grandísimo, pero hay un salto importante entre infantería y caballería. Esos 100 florines más, en el caso del sargento mayor o en el caso del capitán. Entonces, sí que había una mayor atracción por las unidades de caballería o de dragones porque tenías un sueldo mayor y estaba socialmente un poco mejor considerado. Luego estaban los reformados. No he traído los salarios reformados. Los reformados, que para el que no lo sepa, eran aquellos mandos que por vicisitudes su unidad desaparecía, era reformada, hoy diríamos disuelta, o en ocasiones para los sargentos y para los alféreces, porque llevaban 3 años, o porque había cambiado el capitán y decidían nombrar a otros, y se quedaban sin su puesto. Y ahí no había, como en nuestra época, disponibles, no. Ahí no trabajas, no comes. Es decir, si querías seguir en el ejército, aceptabas un puesto de reformado, haciendo de soldado, con tus armas, y sirviendo de soldado. Y esto era un gran aliciente en las unidades, especialmente los alféreces y capitanes, porque eran gente muy veterana y a las cuales se empleaba muchas veces para movilizar al resto de los soldados más bisoños y para su formación, etcétera. Pero claro, el ideal de todo reformado era en cuanto pudiese volver a coger otra compañía o otra bandera, otro puesto. Hay una curiosidad que voy a comentar y es que no sé el motivo, pero yo constato los hechos. En infantería los alféreces y sargentos cobraban una ventaja, es decir, se le daba, eran vía ventaja ese sobresueldo, hacían de soldado con una cantidad extra, pero en caballería lo llama entretenimiento. No sé el por qué esa diferencia, pero bueno, quedan tantas cosas por descubrir. Luego había recompensas. Las recompensas podían ser vías ventajas. A todos los que defendieron Barcelona recibían un escudo de ventaja, y los ves por ahí, por ejemplo, ¿no? Vía ascensos. Dentro de la posibilidad de acceder a un empleo superior se ponían las vicisitudes de guerra que las que había participado, unas patentes ad honorem, que eran unas patentes que estaban absolutamente prohibidas por el rey, pero que se daban, y era un empleo honorífico de superior. Normalmente lo pedían muchos capitanes como maestre de campo ad honorem antes de irse de licencia. Y luego ya para los grados superiores del ejército, que se destacaba, maestre de campo, sargento general de batalla, pues se ve que se solicitan encomiendas con una cantidad anual de 1000 escudos, 500 escudos, hábitos de órdenes, eso a la orden del día, o ya para el toisón de oro, ¿no? Que bueno, que alguno se otorgó también para el maestre de campo general, general de la caballería, etcétera. Los castigos, pues, la ley, es decir, la justicia era el gobernador, era el rey y en su nombre el gobernador. Tenía por debajo de él al superintendente de la justicia militar, que era la cabeza de toda la justicia. Había un auditor general del ejército. Las unidades de infantería tenían sus auditores, que trataban con el auditor general del ejército, pero las unidades de caballería no tenían auditores. Había un auditor de la caballería que gestionaba todos los de la caballería. Luego están las geminas. ¿Y qué son las geminas? Geminas, se pueden contar escrito de 1000 maneras. Vamos a ver, los regimientos alemanes, aunque luego lo voy a mencionar, tenían unos privilegios que venían de 1578, cuando se acuerda que entren a formar parte del ejército de Flandes. Uno de los privilegios es que los coroneles nombraban a todos sus oficiales. Es decir, he citado antes que era solo para los tercios, que los capitanes nombraban al personal de sus compañías, pero el maestre de campo solo podía nombrar el personal de su compañía, porque el maestre de campo mandaba una compañía, el sargento mayor mandaba una compañía.
pero el resto tenía que ser el gobernador, como hemos visto, el que tenía que aprobarlo. Los alemanes no. El gobernador tenía que dar la patente, la tenía que firmar, pero lo que le decían al secretario de Estado alemán, Leonhard Wöhler, en esta época, hágame una patente para este capitán, no estoy pidiendo permiso, no, hágame una patente porque él tiene la obligación de hacerla. La otra cosa curiosa de los alemanes es que tienen las Geminas. Las Geminas es una especie de tribunal de honor conformado por el coronel y los oficiales del regimiento que imparte justicia, lo que hemos conocido hasta mitad del siglo XX como un tribunal de honor interno. El problema es que para los coroneles alemanes ahí se acabó, la Gemina dicta sentencia y se acabó. Para el gobernador, el sentenciado tiene derecho a una apelación. Es decir, por encima de la justicia de la Gemina está el rey, y él representa al rey, él es el lugarteniente del rey. Y eso va a llevar serios problemas. Hay también problemas con la jurisdicción civil, pero eso existe hoy en día igual, donde termina una, donde termina otra, un crimen cometido por un soldado civilmente, quien lo lleva, gente que está siendo buscada por la jurisdicción civil y se mete al ejército para que no le persigan. Pero lo que hay que destacar es que aquí no hay corrupción ninguna y la justicia es para todas. El tercio de infantería italiano al principio de la guerra, que se le ofrece al maestre de campo que manda el tercio de caballería, que por cierto está entonces en las Provincias Unidas, está en Holanda, porque ha ido con ese ejército de ayuda, y renuncia porque el gobernador le quiere nombrar maestre de campo porque es la solución más fácil. ¿Por qué? Porque ese tercio es un tercio milanés. Y él es milanés. Al final, como rechaza, nombra a Bustanzi, creo que es hijo de padre florentino y madre flamenca. Y eso es un insulto para todos los oficiales italianos, porque hablamos de unidades italianas, pero no metas un milanés en un lombardo en una unidad napolitana, ni viceversa. Es decir, eran como si fuesen naciones totalmente separadas. Esto va a conllevar que se subleven sargentos mayores, no estoy hablando de la tropa, no estoy hablando, la tropa le da igual, lo que le importa es a los otros, que son nobles casi todos, y entonces se sublevan. Es decir, ahí no le tiembla la mano al conde de Monterrey, cesa al sargento mayor, cesa capitanes, cesa tenientes. El caso más grave fue el del sargento mayor, don Juan de Velasco, de caballería, el cual pierde la cabeza físicamente, es decapitado porque tras un comentario negativo del general de la caballería, le reta a duelo. Le reta a duelo, cuando se entera el gobernador, pues no hay más. O sea, los santelmos y otras corrupciones, capitanes. Los santelmos son los soldados que se supone que pasan en la muestra, pero que no pasan la muestra porque no son soldados, son civiles o el que pasase por allí, otras son muchas corrupciones. Hay el caso de un capitán reformado italiano que muere en combate, no le dan de baja, y al cabo de 3 años se dan cuenta la administración, aparte de restituir todo lo que han cobrado los 2 capitanes, porque ha habido un relevo de compañía, el que está es cesado absolutamente y pierde su mando de compañía. Es decir, que la justicia era bastante efectiva con los medios que había entonces para investigar. Cuando se habla de que los oficiales no tenían experiencia, esto está sacado de un documento de 1680-81, en el cual aparecen todos los regimientos de caballería alemana y de dragones, y aparecen todos los oficiales, coronel, maestre de campo, teniente coronel, etcétera, con el tiempo que llevan de servicio. Es decir, la media para llegar a capitán era, para llegar a de 18,8 años, como señalo aquí, para esto es el tiempo que tenían en el momento de la muestra, pero esto es en el momento en que obtuvieron el grado. 17 es curioso, un poco menos, pero bueno, más o menos similar. 21 para teniente coronel, 27 años para llegar a ser coronel. Y los dragones, pues otro tanto es lo mismo. Es decir, no voy a entrar en la calidad,
pero nadie puede decir, como dice Clonar, que eran faltos de experiencia y que nombraban a muchachuelos para allá, ¿no? Es decir, estos son datos objetivos, son los datos que hay. A nivel de suplimentos, se han considerado una corrupción, porque es verdad que vas contra las ordenanzas, pero en muchos casos es una necesidad. Es decir, si tú muere un capitán y tienes que nombrar a un capitán de una compañía y ninguno de los subordinados tiene los años mínimos de servicio, es decir, por encima de las ordenanzas está que tú necesitas un capitán en esa compañía, lo que no puede estar la compañía sin capitán. Es verdad que en ocasiones se dan hasta suplementos para el cursus honorum, como he mencionado, y eso al final, para mí lo que lleva es que las ordenanzas de 1632 han quedado obsoletas. Es decir, los tiempos son excesivamente largos de servicios para poder llegar a los empleos. Hay un caso específico como son los dragones, y aparece el número de sargentos que pongo aquí, 152 de todos los que he estudiado. Claro, es decir, entran dragones, pero para llegar a sargentos no llevan, normalmente los sargentos salían de las mismas unidades. Entonces no da tiempo a que la gente tenga los años de servicio necesarios para nombrar los sargentos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la mayor parte de los de sargentos no están en infantería, en caballería no había, no están en infantería, están en los dragones, ¿no? O sea, que hay que analizar las cosas en su justa medida. Que hubiese casos de corrupción, claro, como hay hoy en día, pero que en muchos casos es más una necesidad o que estás proyectando carreras militares con unos tiempos más normales, lo son. Las licencias, prácticamente la mitad se deben a enfermedad y la mitad por asuntos personales. Les llama mucho, pero hay que estar en la mentalidad de aquella época, porque hay tantas licencias personales en una guerra, ¿no?, que a nosotros nos choca. Que esto es una guerra y digas que tengo que hacer asuntos en mi casa, ¿no?, y irme para España. Pero bueno, yo quiero entender que era como se actuaba en la época. Llama la atención, como he mencionado antes, el mal de Lamparones, que era, después de mucho investigar, porque hoy en día no existe nada que se llame así, era una enfermedad que provocaba unos bulbos en la piel debido a la permanencia en zonas húmedas mucho tiempo. Yo pienso que algo lo que pasaría luego en la Primera Guerra Mundial, con el pie de trinchera. Es decir, hay que tener en cuenta que esta gente dormía en el suelo, en paja, los Países Bajos no es Dubái, y entonces, pues básicamente hay mucha gente con enfermedades que se van repitiendo, ¿no?, que podría ser interesante para algún médico que quisiese indagar las enfermedades que había, porque aparecen contemplados qué motivos se daban en las licencias médicas. Había patentes ad honorem, es verdad que es una especie de corrupción, pero al final no dejan de ser grados honoríficos, que se daban algunos antes de irse. Y de venta de patentes, bueno, hay un caso, la venta de patentes de tercio es imposible porque es el gobernador el que lo decide. Yo hay una sospecha que tengo de una posible venta del conde de Daun a su teniente coronel, no me acuerdo que era autoconde, en una carta que escribe el teniente coronel a la condesa de Daun, curiosamente a su mujer, y que le dice: no me valen 5, tienes que dar por lo menos 6. Y a los 15 días que el conde de Daun pide la licencia, sugiere al gobernador que dé el mando del regimiento. Pudiese ser, pero eso es algo que en otros ejércitos no es que no se ocultaba, es decir, el ejército inglés hasta no hace tanto, es decir, tú pagabas las patentes. Y los franceses, Luis XIV, cuando le falta dinero, y esto aparece en el libro de Costamine Corbusier, en la historia del ejército francés, que dice claramente que dijo: saca el dinero donde quieras, y se pusieron a vender las patentes de coronel, de capitán, y así tenía un dinero extra, ¿no? Era una manera, porque era la nobleza la que lo podía pagar. Si hablamos ya de otros casos, ¿es venalidad o es humanidad? Los inválidos que están sirviendo en el castillo de Hall o en otros castillos que sirvan lo que pudiese. Los enfermos, que siguen cobrando las plazas de menor edad de huérfanos. El pan de abadía era una plaza gratuita de manutención que el rey imponía a los monasterios. Pues todo esto al final no deja de ser para mí una especie de seguridad social de la época para el ejército, una especie de ISFAS. Es decir, para mí es venalidad, sí, pero es humanidad.
Y el que ha sido militar sabe que tú no vas a combatir de igual manera cuando tienes mujer e hijos, y sabes que pueden estar medianamente cubiertos en caso de que a ti te pase algo, a que si no se van a quedar con una mano delante y otra detrás, ¿no? Entonces también esto afecta a la moral de combate, que es un tema que yo pienso que tampoco está olvidado, ¿no? Pasando a las unidades a caballo, y tengo que acelerar un poco, ¿cuál era la cadena de mando de los Países Bajos? Bueno, pues había un gobernador general, que era el capitán general, gobernador general que, atención, era interino, a no ser que fuese de sangre real. Y eso, además, el rey lo pone muy claramente, sí, le llama primo, pero lo pone gobernador general interín de mis estados. Sin embargo, por ejemplo, en la época del archiduque Leopoldo, él era titular. Hay un maestre de campo general, pongo general, había uno, pero luego en ocasiones hay un general de la caballería ligera y un general de la caballería extranjera, es decir, de los alemanes. Tenientes generales de la caballería podía haber 1, 2 o 3 incluso. En la época de esta guerra hay 2 de la caballería ligera, que era la caballería, pero era toda igual, que eran caballos corazas, y hay 1 de la caballería extranjera. Hay una serie de sargentos generales de batalla y están los brigaderos, como aparecen citados, o brigadieres. Es decir, el conde de Monterrey, a copia del modelo francés y de otros ejércitos, crea, no solamente que se han creado en el año 50 los tercios, y además esto solo afecta a la caballería, coge la caballería y la pone sobre pie de brigada. Esto cuando llega al Consejo de Estado, los rapapolvos son gordos, porque se ha inventado, el otro justifica que no cuesta nada, que les ha nombrado brigaderos porque el sueldo es el de maestre de campo. Pero no gusta nada las innovaciones, como he dicho al principio, del Consejo de Estado. Y por mucho que diga Clonar y repita el general de Soto en su síntesis histórica, y repitan quienes quieran, no hay un solo documento que yo haya visto, y he visto unos pocos, entre 1672 y 1678, donde aparezca la palabra brigada o brigadero, quitando este intento, y que enseguida reculó. O sea que no es cierto que las brigadas apareciesen en esos años, no aparecerán hasta que con los Borbones. ¿Qué tenía un tercio de caballería? Pues nada mejor para mostrarlo que ese documento que he dicho antes, de 1678, de la paga, porque ahí es donde aparece todo. En este momento hay un maestre que está en francés, pero más o menos se puede leer, maestre de campo, un sargento mayor, un ayudante, un capellán y un timbalero. Antiguamente había un capellán por compañía y un capellán mayor por tercio. Claro, eso cuando las compañías tenían 300, pues podía tener una lógica. Con compañías de caballería, que estamos hablando todas a 50, quitando las de la guardia, había un capellán únicamente por tercio. En ocasiones hay un capellán mayor y un capellán ordinario, una especie de ayudante. Pero sobre esto, como tantas cosas, no hay nada. O sea, una cosa es la norma y otra cosa es la realidad. Las compañías tienen un capitán, un teniente, gran diferencia con la infantería, pone cornet, que es el alférez, el que lleva el estandarte, un furriel, un trompeta, un marechal, el encargado del mariscal, que lleva todo el tema logístico, y los soldados. No hay cabos y no hay sargentos en la caballería, en esta época. Si pasamos a los regimientos de caballería, son más caros porque tienen más gente para hacer lo mismo. Que tienen un teniente coronel, un coronel, un teniente coronel, un sargento mayor, o sea que tiene ese empleo más. Y yo quiero pensar, porque al principio tenían muchas compañías, los regimientos alemanes, que era por tener la capacidad de desdoblarse en 2, y que una parte estuviese al mando del coronel, la otra del teniente coronel. En esta época ya prácticamente tienen las mismas compañías que los tercios. Un ayudante, un capellán, un auditor, pero claro, estos tenían la gemina, yo imagino que sería para gestionar todo el tema de la justicia propia. Un preboste, que era el de la policía militar, un maestre cuartier, creo que se llama en español, porque al final lo ves tanto en francés que te queda el francés, que era un poco el encargado de lo que son los acuartelamientos, un timbalero y el cirujano mayor. Vemos que el Estado coronel, que se llamaba así, tiene más personas que las de un tercio.
Y luego las compañías pues tienen su teniente, su alférez, pero estos sí tienen sargento, tienen un sillero, tienen el marechal, el resto es lo mismo, pero tienen ese personal de más. Son un poquito más grandes porque heredan desde 1578 esas estructuras. Los tercios de dragones, pues al final es un megamix. Maestre de campo, sargento mayor, pero el alférez está en la... ¿Por qué está el alférez en la plana mayor? Porque los tercios de dragones, el guidón, el estandarte, hay uno solo para el tercio. En infantería y caballería cada compañía tiene el suyo, pero en dragones hay uno solo para el tercio. Por eso está aquí ese alférez. Un ayudante, un capellán, cirujano mayor, furriel mayor. Las compañías, capitán, teniente como la caballería, pero sargento como la infantería. O sea, al final recoge un poco de las dos. Marechal, el furrier, tiene pífanos, como tiene la infantería, y tambores. No tiene trompetas. O sea, podemos ver que cuando se crean las unidades de dragones, ese arma mixta que se ha llamado durante mucho tiempo, esa posibilidad de combatir a pie a caballo, claro, para combatir a pie necesitan los pífanos y los tambores porque son los que te van marcando, los que dan las órdenes. Pero hay otras unidades a caballo, voy a mencionar las compañías de la Guardia, doble de personal y súper prestigiosas, 2 para el gobernador, compañías de generales de la caballería, cada uno tenía una para el general de caballería y otra para cada uno de los tenientes generales. Hay una compañía del capitán de campaña de caballería ligera, que se encargaba de llevar a los prisioneros y algún tema logístico, del preboste general de ejército, que era como una especie de policía militar, y las compañías de banda de ordenanzas, que esto viene de la época de Carlos el Temerario, creo, y bueno, es una reminiscencia medieval, más de efecto protocolario que otra cosa, pero según uno de los textos que consulté en Bruselas, dice que en la guerra de Evolución combatieron por última vez. Yo no sé si combatieron o no, o estaban integradas en alguno. ¿Quiénes mandaban estas compañías? La más alta nobleza de Bélgica. Era un honor y prácticamente se las quedaban familiarmente. Tercios y regimientos. Bueno, quiero mostrar aquí solamente el número de tercios, cómo va cambiando. Se crean los tercios de caballería en el 49, sube. En el año 61, que se han disuelto, no hay. Es decir, el número de tercios puede cambiar, pero vemos que el número de compañías al final llega a una tendencia ligeramente descendente con esa disminución. O sea, no estamos hablando del número de efectivos, estamos hablando de cómo se manda y cómo se organiza. Es un problema organizativo lo que ha habido en Lens. No es un problema de que hay poca caballería, no, es un problema organizativo. El grado de cobertura, que es bastante elevado hasta el final de la guerra, pero vemos que sobre 50 prácticamente las compañías, lo que es durante la guerra, se mantienen con unos números elevados. Las de la Guardia hemos dicho que estaban al doble, incluso en épocas anteriores a mucho más. Esto, que lo pongo así, yo sé que no se ve, simplemente es un cuadro que yo hice con todos los jefes de tercio, todos los maestres de campo coroneles que hubo durante la guerra. Y aquí solamente voy a mencionar 2 particularidades para los investigadores, y es una, el problema que hay cuando en un mismo año la misma persona manda 3 tercios distintos. Entonces, si no sabes en qué fecha está, no sabes de qué tercio estás hablando. Ya pongo el ejemplo de Dupuis, que mandaba un tercio de dragones, luego creó un tercio de caballería, pero como quedó vacante uno que era más antiguo, se pasó a él. O sea, es muy complejo. Otra complejidad es que la nobleza allí, el mismo título lo tienen 3. Y el conde de Merod no sabes cuál de ellos es, porque los primos se llaman todos conde de Merod. No es como en España, que el título lo tiene uno, el primogénito o el que sea la línea más cercana, ¿no? Allí se titulan todos de la familia como príncipes, como condes. Entonces, encontrar quién es exactamente a veces cuesta un poco. Pasa el caso del hijo del conde Edmond, que es uno de los 2 únicos casos que niños mandan regimientos alemanes, nunca tercios, pero sí regimientos alemanes, siendo niños. Le ponen al lado un teniente coronel, que es el que verdaderamente manda el regimiento, pero no solo eso, que es que al final le da una patente de coronel. Él ocupa el puesto de teniente coronel del regimiento con una patente y sueldo de coronel,
porque el propietario, porque ese es el problema de los alemanes, que se consideran propietarios de las unidades, ha puesto a su hijo. Entonces el conde de Meaux nombra a su hijo el príncipe de Gavre. El príncipe de Gavre, que tiene 12 años, muere 2 años más tarde y le releva a su hermano, que es el príncipe de Gavre ahora. Entonces parece que no ha cambiado el coronel, ¿no? Ha cambiado porque tienen 2 que tienen el mismo título. O en algún caso que muere el padre y lo hereda el hijo. Y parece que es el mismo, ¿no? Ha habido un cambio de mando. Las características. A nivel de naciones, se es mucho más flexible que las unidades de infantería. Tienen un elevado coste, lo vamos a ver ahora después, en los 5 minutitos que me quedan. Los privilegios que hemos hablado de los alemanes a nivel de nombrar a sus oficiales y a nivel de justicia con la gemina, pero hay una fácil recluta local porque la gente quiere servir en la caballería y hay una alta cobertura. Es al final de la guerra, y lo veremos, la base del ejército de maniobra, cuando la infantería tenga que ocupar todos los puestos fuertes, ciudadelas que hay, y al final prácticamente solo queda la caballería para poder maniobrar contra los franceses, y la aparición de la gran solución versátil que son los dragones. ¿Por qué? Porque te permiten, con los mosquetones que tienen, disparar desde las murallas o montarse a caballo y atacar a caballo como una caballería. Por eso, no solamente en España, Francia multiplica aún más el número de dragones, y yo pienso que la década de los 60-70 es la gran explosión de los dragones en todos los ejércitos europeos. En cuanto a la logística, tenemos aquí cómo era está sacado del archivo de Bruselas, las condiciones para levantar una compañía de caballos corazas del país, es decir, Valón, y dentro de las condiciones dice exactamente: se obligan a presentarlos a todos bien montados, armados con sus mosquetones, caballería, con sus mosquetones, capas, pistolas, justacors, bandoleras, espadas con sus tahalíes, sillas, bridas, botas y espuelas, a satisfacción del general de la caballería o de la persona que se señalan. Yo pienso que queda claro cómo iban equipados los jinetes. ¿Qué pasa a la vez? Que como tiene que equipar a todos a la vez, empieza la uniformidad. Eso hay un magnífico artículo del profesor Rodríguez Hernández sobre la aparición de los primeros uniformes, y es verdad que es a partir precisamente, yo pienso, de esta década de los 70, 80, cuando ya no solamente son los vestidos de munición de los que se hablaba ayer, sino que se pasa a una cierta uniformidad. Lo vamos a ver aún más claro en los dragones, en las condiciones con las que, esto es un alférez que va a reforzar el tercio de Dupuis, y en el cual dice, aquí, yo pienso que no lo he copiado exactamente. Sí, está aquí. Una compañía, no, está el personal, bueno, da igual. Lleva mosquetones, gran diferencia y que llevan bayonetas, años 70, la bayoneta no es un invento del principio del siglo XVIII, no está aquí, pero llevan bayonetas, llevan, y ahí ya hablaba del color, el color rojo, que era el que tenía el tercio de Dupuis. Dice, irán vestidos igual que las demás compañías del tercio. Y aparte que habla cómo tienen que ir los colores de los pífanos y de los tambores. Es decir, ya especifica exactamente la uniformidad de los dragones. ¿Qué tipo de armas son? Evidentemente las armas son de chispa o pues, no pueden ser de mecha. Aquí tenemos otro documento que es del año 83 y en el cual viene lo que cuesta, esto está sacado de Bruselas, lo que cuesta exactamente vestir a un dragón, y te dice justapors, calzones, bayeta doble para las vueltas, 5 docenas de botones, o sea que llevaban botones los uniformes, el forro de las faltriqueras, más forro para hacer los botones, sombrero con cordón y galón y un par de medias. ¿Qué protecciones llevaban? La caballería. Este documento es del 46, pero es muy interesante. Al mismo precio comprar 2.200 armas de caballería, armas fuertes, las armaduras llamaban así, el peto a prueba de carabina
y espaldar ligero, normalmente a prueba de pistola. Estos eran las famosas protecciones de los caballos corazas. Pan de munición. Bueno, aquí tenemos durante la guerra los asientos del pan de munición y cómo va subiendo el precio hasta que el amigo don Josep del Castillo, que era el asentista principal, de 25 quiere pasar en el año 76 a 28. Y como la avaricia rompe el saco, pues pierde el asiento y se lo dan a Gisberto Tenarts, porque él ha ofrecido 24 y es más, 3 meses después ofrece 21. Y la mayor parte del asiento es a 21. José del Castillo, que ve las orejas al lobo, lo pasa a 18. Y al final termina a 17. Es simplemente una curiosidad. Estamos hablando en dineros. 24 dineros, una placa. 20 placas, un florín. Aún así, estamos hablando de miles, porque les dábamos a los holandeses, les dábamos el pan de munición y a los ejércitos que estaban en nuestro territorio. Los caballos se compran solo a nivel, no llega ni un caballo de España. Para empezar, porque los caballos de España se había perdido mucha calidad en el cruce con los burros para tener mulas, porque para el campo es lo que hace falta, porque su sistema digestivo es mucho menos débil, el de las mulas que el de los caballos. En tiempo de paz, mediante maquinones, y esto no son gente que va al gimnasio, maquinones no. Maquinones del francés maquignon, eran tratantes de ganado, hay una compra de 1.500 caballos de una remonta, irían por toda Europa, imagino, comprando caballos, como las películas del oeste, agrupándolos y llevándolos hacia allá. Pero en guerra el problema está en que Holanda necesita, los Países Bajos necesitan, Alemania necesita, Francia necesita, y es muy complicado. La adquisición se hace siempre descentralizada por tercios o compañías, por un procedimiento BLV con apoyo parcial. Y yo pienso que todos conocen el procedimiento BLV. Búscate la vida. Es ese procedimiento BLV. Es decir, te doy un dinero de los forrajes, te pago los forrajes a tope y los salarios a tope, y en 4 meses me pones todos los caballos de los desmontados. Entonces, se apoyaba con parte del dinero, es decir, se pagaba la unidad como si estuviese completa, y con ese dinero el capitán o el maestre de campo tenía que adquirir los caballos. El precio más o menos oscila entre 100 y 125 florines por caballo. Pero es que 125 florines era lo que costaba el armamento de una compañía de infantería ligera, eso sí, con los fusiles de Lieja. Forrajes. Esto es un dineral en lo que se va. No hay piensos compuestos como puede haber hoy en día. Las unidades de caballería se intentaban mandarlas por todo el país, porque si comen la hierba, eso quema ahorro de forraje, pero aún así el problema además son el número de plazas que daban. Y aquí se iba muchísimo más dinero que con el pan de munición. ¿Cómo actúa la caballería ante la guerra? Misiones típicas de reconocimiento y seguridad, como llevaban haciendo antes, refuerzo a guarniciones, aunque son odiadas en las guarniciones, sobre todo en invierno. El caballo come, el soldado come, y no son de mucha utilidad, pero sí durante los sitios, porque sirven para salir y retardar y que pueda llegar el ejército enemigo. Los dragones son muy empleados en misiones de infantería, sobre todo en la defensa de fortificaciones, en los sitios. Se les utiliza también como en orden público, porque en aquella época no hay otra cosa, ante algún tipo de desmane de civiles. Muy importante también las incursiones en la retaguardia para demandar contribuciones, y eso permite, sobre todo en Francia, aunque no les dejaban avanzar mucho, que el ejército francés tenga que retrotraer fuerzas y proteger, pero al final de la guerra, como ya mencioné antes, constituye la total del ejército de campaña. Combates de caballería, básicamente, hay uno más, hay 2, Senefe y Saint-Denis. El último, además, curiosamente, cuando ya se habían firmado la paz entre las Provincias Unidas y Francia, pero no se dieron por enterados. La paz creo que se firmó el 11 de agosto y esto fue el 14. Y las dos son tablas, por mucho que Condé llegase a París. Es decir, tablas, puede ser que ganasen los franceses, pero no hubo más combates en todo ese año. Se acabó. Los dos ejércitos acabaron con tal cantidad de bajas y en Saint-Denis los dos se tuvieron que retirar. Los franceses estaban atacando Mons y no la conquistaron, con lo cual pues, la victoria se puede considerar del lado. Pero bueno, ambos se lo venden como suyos. Y ya termino con esto. La corrupción, bueno, hay corrupción, pero puede haber razones alternativas. El ejército no era el ejército decadente que nos han intentado vender
ni en el siglo XVIII ni en el siglo XIX. El ejército, muy humano en el sentido de que muchas de esas corrupciones son al final una manera de motivar y de elevar la moral de la gente, cubriendo las necesidades de las familias o de ellos en caso de caer heridos. El reclutamiento es esencialmente local. Hay una implosión de los dragones, una implosión que será una parte muy importante de las unidades montadas a partir de ese momento. Los gobernadores, yo pienso que en cada carta lloran por la falta de medios económicos y el abandono, y bueno, a veces un poco tragicómico, porque de ser tan trágico resulta hasta cómico como piden dinero. Gran problema de las unidades montadas, que son caras de reclutar y de mantener. Pese a las pérdidas territoriales, que las hay, pero la idea de Francia, que era ocupar todos los Países Bajos, no lo consiguen, ni lo van a conseguir hasta 1300. Pero yo una conclusión que saco es que sin consulta a los archivos belgas es muy difícil entender el ejército de Flandes. Y para eso hacen falta dos cosas: investigadores, y sobre todo investigadores jóvenes que quieran seguir estas líneas, y quien tiene los medios para facilitarlo, es decir, las administraciones, apoyen este tipo de investigaciones. Futuras líneas de investigación, bueno, Guerra Holanda, que no he hecho un estudio integral, la ha utilizado, la evolución de la caballería durante todos los Austrias, la transición entre Austrias y Borbones, las medidas sociales que había en los ejércitos, las gueminas, diferencia entre pie de tercio y regimiento, que yo las veo orgánicamente, no las veo tácticamente, y los dragones como un elemento muy importante. Y esto ha sido mi presentación. Muchas gracias. Bueno, pues don Francisco Javier, ha sido espectacular, ¿eh? Es como meterte en el archivo y acceder a la parte táctica de la historia militar, ¿no? Porque eso, como tú bien dices, Ivancas, pues cuesta encontrar detalle muchas veces, sobre todo en determinadas áreas geográficas. Hay mucho de política, hay mucho de grandes decisiones, de cartas de gobernadores, pero falta el detalle, que por lo menos hay algo en Bruselas. Desgraciadamente en Milán se perdió la mayoría de la parte militar, queda mucha parte civil, que era el otro gran archivo. Pero bueno, no hay que rendirse, hay que seguir investigando, porque es investigando cómo nos podemos acercar a la realidad de la historia militar, en este caso, que no deja de ser parte de la historia general, ¿eh? Y en fin, yo encantadísimo. Tenemos 5 minutos de preguntas, si hay curiosidades, pues está a su disposición. Hola, buenas. Enhorabuena por la conferencia. Y bueno, simplemente, voy a levantar mejor. Una consulta y bueno, algún comentario al hilo de tu exposición. La consulta realmente, cuando pegabas un gráfico y indicabas que las reclutas dentro de la guerra eran mayoritariamente locales, entiendo que solo tienes datos de Bruselas y que faltarían realmente las patentes emitidas por España, porque hay un montón de españoles en ese momento todavía. Sí que es cierto que llegan antes de la guerra, en la década de los 70 principios, también llegan italianos. Lo que pasa es que esas patentes no están lógicamente en Bruselas, se emiten desde España, ¿no? Entiendo que ese es el matiz y que realmente por eso hay una sobrerepresentación en tu gráfico de la tropa local, aunque sí que es cierto, insisto, hay mucho interés todavía en esta época de enviar españoles, y hay muchos, hay 10.000 incluso en el ejército. Es una de las épocas que más españoles hay. Es un número que casi no hay ni con Alba, tantos españoles, ¿no? Creo que eso es el motivo de la sobrerepresentación. No sé si es así o no. Sí, vamos a ver. Yo estoy hablando de caballería. No estoy hablando de infantería. Sé que hay que era todo. Vale. Sí, estoy hablando a nivel de caballería. Sí, eso sí que lo entiendo. Es decir, los italianos llegan italianos de infantería, llegan españoles de infantería, y los únicos españoles que llegan de caballería son los famosos desmontados del año 72. Entonces, como he dicho, luego lo que va a haber, porque si no, yo no me explico que las unidades de caballería sigan manteniendo, tiene que haber un trasvase, seguramente de estos reclutados exteriormente, pero eso es más difícil de conocer, si había
gente de infantería que acababa pasando. Hace poco me encontré una carta que indicaba, que no está en las ordenanzas, que un mosquetero español que hubiera servido 20 años tenía derecho a pasar a la caballería. Supuestamente por el estropeo, que yo también lo entiendo, un mosquete, dispararlo continuamente, eso tenía que darte el cuerpo bastante perjudicado. Y tenía derecho a pasar a la caballería, que no me he encontrado nada igual. Sí. Pero eso no está en las ordenanzas, pero sí que lo he visto en una carta particular. Y al respecto un poco de lo que decías, una reflexión sobre España y sobre Extremadura. Claro, los forrajes en una provincia tan fértil como es los Países Bajos, pues no hay tendencia a enviar cebada. En Extremadura toda la caballería tiene cebada, si no, no puede iniciar la campaña. De ahí un poco que, claro, la campaña te va a acabar pronto, porque hay tanto calor que no hay, bueno, es ya difícil, y sobre todo sí que en España, por ejemplo, es normal el forraje que sea cebada, o incluso que los caballos, que es una costumbre más española, que los Países Bajos tengan la oreja cortada. Son los caballos del rey, que se les llama, y que sí que en España la remonta es, digamos, pagada por el rey. Son muchos jinetes. De hecho, aunque haya tendencia de los jinetes sean extremeños, la caballería, generalmente los caballos vienen de Andalucía, fundamentalmente. Pero bueno, es simplemente es curioso que en Flandes nunca se imponga el uso de la cebada, cosa que en la península, pues continuamente, por necesidades del guión, por así decirlo, si no, no hay manera de iniciar una campaña. Allí había más tendencia y se ve la dispersión, sobre todo las unidades dispersas. A los pastos. Y salían a pastar fuera, eso era ahorrar dinero. Lo de la oreja aparece en la década de los 80. Sí, en el año, creo que era 81, es cuando el rey le dice que empiezan a desaparecer muchos caballos, y entonces propone varias medidas para identificar, en aquella época que no se marcaban los caballos como se marcaban posteriormente, y se empiezan a cortar también las orejas a Sí, es a una los costumbre caballos. que se inicia especialmente en la guerra de Extremadura, aquí en esta región. Sí. Y los brigadieres sí que existen en la década de los 80, pero son agua de mayo. Se impone ese término de brigadieres de caballería, pero después, como hay el sargento mayor de batalla, es lo mismo. Y luego se mantiene. Sí, yo por lo que sé. me he expresado mal. Yo no quería hablar hablo de brigadier, lo que quiero hablar es de brigadas Sí. como tales. Sí. Es decir, uno al sargento mayor de batalla, que es lo que dice además la consulta. La consulta dice, ¿para qué vas a nombrar brigadieres si tenemos los sargentos generales de batalla? Pero es que clonar... Es el mismo término, en el fondo es lo mismo, pero es un término español frente al francés. Clonar y de Soto es que dicen hasta qué brigadas como si fuesen unidades fijas. Y eso es lo que quería aclarar. No existen estos 3 tercios forman esta brigada al mando de este, porque no sé si te has fijado en sobre todo de Soto, y de Soto te hace ahí una estructura de brigadas que debió de ser, no sé, lo soñó o algo de eso, porque eso no aparece en ningún documento. Que sí existe esa dualidad, y de hecho el barón de Quincy, cuando se pasa, es nombrado brigadier, primero coronel, luego brigadier del ejército francés, y ahí, y bueno, al final no deja de haber también una idiosincrasia entre lo que hace Francia con lo que se acaba haciendo. Luego en las ordenanzas se pierde el término sargento general de batalla a favor del brigadier, que es el que subsiste, pero ya estaba. Son otro nombre más bonito creo que el término español. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo 2 apuntes antes de terminar. Vamos viendo que conforme van pasando las ediciones de las jornadas, aquellos que empezaron en 2022 o algunos que nos escuchan, tercio era algo como de españoles solo, los tercios españoles, el único que existía. Ya se dejó claro que los tercios, los españoles eran muy pocos, de la nación española como tal, de infantería, que hay una serie de naciones que están agrupadas por lenguas, no un concepto tan digamos de país, sino de la lengua. Se ha explicado bien lo de alto y bajo alemanes, alto medieval, o sea, es el alemán del alto medievo, de ahí viene, y el otro es el bajo medievo, que es distinto, son dialectalmente distintos, pero que es, al ser las lenguas como se clasificaban, se ponían por parecido. Y por ejemplo, la nación española hablaban castellano, hablaban aragonés catalán o portugués. Los portugueses estaban dentro de la nación española, ¿de acuerdo? O sea, se agrupaban por familias de lenguas parecidas. Hablan de italiano existía. Eran lombardos, eran napolitanos, pero sus dialectos eran parecidos.
y por lo tanto así se les clasificaba y se les agrupaba en unidades no mezcladas, y en eso se insistía mucho, especialmente con la nación española, por la necesidad de mandar, porque si tú mezclas gente que no entiende la lengua, es imposible entrar en combate. O sea, es una necesidad táctica, fundamentalmente, aparte de hábitos de vida y de recluta, ¿vale? O sea, que eso también creo que sacamos en esta tercera jornada esa explicación. Y una curiosidad de esto que da la historia, ¿no? Ahí hemos visto la proporción de caballería española, o sea, bajísima. La caballería de los españoles en Flandes, bueno, de la monarquía, que la inmensa mayoría eran de otras naciones. Y había unos cuantos, pues tercios en este caso de caballería, que no son unas palabras, ya no es exclusivo de la infantería. Tercio a partir del siglo XVII ya hay que pensar en dragones y hay que pensar en caballería también. Hasta que los Borbones nos quiten la palabra tercio y se sustituya por regimiento. Eso ya fue una decisión de la nueva dinastía que ganará la guerra de sucesión. Y curiosidades históricas de cómo nos movíamos. En la batalla de Senece, en esta guerra, el maestre de campo general que está con Monterrey es Pedro de Acuña, portugués partidario del rey de la monarquía, porque Portugal fue una guerra civil. Ese maestre de campo, ese señor fue maestre de campo del tercio de Saboya, que luego va a ser capitán, va a ir hasta ser maestre de campo general y va a morir en esa batalla con Monterrey, en la zona que estuvo el conde de Monterrey, que bueno, que no fue decisiva, pero un señor que estuvo tanto en Ceuta, que estuvo mandando el tercio de Saboya en Italia, aparte de luego en Lombardía, el Cursus Honorum, y de ahí saltó a Flandes como ya alguien veterano que sabía de cómo se combatía y cómo había que hacer todo, y que va a morir en combate, además, un maestre de campo general que muere en combate. O sea, por eso lo que luego se va a escribir, nos acordamos de esos cortafuegos, de la dinastía que gana, es decir que la dinastía anterior era muy mala, era corrupta, no había nadie, estaban mandados por niños y no tenían ni idea del negocio. Pero es absolutamente falso, que no quita que hubiese un agotamiento, no una decadencia, sino un agotamiento de las estructuras en general de la monarquía. La monarquía estaba agotada, que es distinto. Te voy a añadir que en Senefe, junto con el marqués de Asentar, maestre general de mueren 4 maestres de campo de caballería. Es decir, los oficiales estaban en Bruselas. En esa batalla muere el maestre de campo general, es decir, el geme del ejército, el jefe de Estado Mayor, el que manda el ejército, y mueren al pie de sus tercios 4 maestres de campo de caballería: el conde de Merot, Antonio Francisco Javier. Y en el 93, en Italia, en Orbassano, va a pasar lo mismo. Van a morir casi todos los maestres de campo de infantería española. Todos en combate. O 4 de 5. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando luego, copiando de ese cortafuego, pasamos a clonar, y que ya hemos mencionado, que van a seguir extendiendo esa visión del ejército de la época moderna de España, de la época de los siglos XVI y XVII, de la época moderna? Bueno, pues muchas gracias, Javier. Ahora, doña